Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Mach y el conocimiento. Ernst Mach nació en Moravia en 1838 y murió en 1916, a los 78 años. Siempre profesó el ateísmo, fue profesor de física en Graz y en Praga y más tarde profesor de filosofía en Viena. En cuanto a sus principales obras, podemos destacar Desarrollo histórico-crítico de la mecánica, del año 1883, El análisis de las sensaciones y la relación entre físico y psíquico, de 1900, Conocimiento y error, de 1905, etcétera, etcétera. Fue un gran físico, un gran teórico de la física y un excelente filósofo también. Podemos decir que para Mach las cosas y la naturaleza, de las que trata la ciencia, están muy lejos de la cosa en sí y para sí, en definitiva, del verdadero dato objetivo. Para Mach es evidente que la base del conocimiento científico, la base de la ciencia en definitiva, no son tanto los hechos, aunque sean importantes, sino sobre todo las sensaciones. En este sentido, pues Mach, al igual que Avenarius, que es otro de los grandes creadores del empiriocriticismo, destaca la función muy importante que tiene la noción biológica del conocimiento, del conocer. En este sentido, está convencido también de que los problemas que surgen en las ciencias pues pueden ser resueltos, ya que es indudable que la teoría y la observación nunca están separadas de manera tajante. Y eso la propia práctica de los científicos lo pone claramente de manifiesto. En cuanto pues, a la conjugación de los pensamientos y los hechos, o la adaptación de ambos, se puede conseguir, según Mach, a través de las observaciones. Y también, por supuesto, la teoría permite la adaptación de los pensamientos entre sí. En consecuencia, lo que se deriva o lo que se deduce del pensamiento de Mach como físico y como filósofo, también por supuesto como filósofo de la ciencia, es que la ciencia maneja pues una cierta economía del pensamiento. En este sentido, también cabe decir que la comunicación del conocimiento, del saber, a través de la enseñanza, pues transmite a los alumnos la experiencia que otros han llevado a cabo. Por lo tanto, el conocimiento, tanto en las ciencias duras o en las ciencias experimentales o empíricas, como en las ciencias humanas o sociales, pues se transmite de generación en generación y, por supuesto, hay nuevos desarrollos, nuevos descubrimientos, nuevas teorías, nuevas hipótesis, etc. De hecho, él da muchísima importancia a la función de las hipótesis en el ámbito de la ciencia y podríamos decir que también en cualquier pues manifestación del conocimiento, en cualquier disciplina de conocimiento. En cuanto a lo relativo a los conocimientos experimentales, pues insiste en que quedan recogidos estos conocimientos en los libros, en los tratados, y están disponibles para generaciones posteriores. Por eso la función de las bibliotecas es importantísima tanto desde la perspectiva científica como desde la perspectiva pues, humanística, filosófica en general, etc. Por supuesto, hay que considerar que la filosofía de la ciencia pues también critica y analiza los métodos científicos, las teorías, las hipótesis, las leyes científicas, etc. Y es también un elemento de progreso en el ámbito de la ciencia y pues por lo tanto tiene una tarea muy útil la filosofía de la ciencia, que es hacer avanzar el conocimiento científico en la medida de lo posible. Por tanto, la conexión entre filosofía y ciencia es algo pues definible claramente desde una perspectiva rigurosa. Pero es que además, para más, el lenguaje, que es el medio de comunicación por excelencia, es también un instrumento que economiza el pensamiento, tanto el lenguaje escrito como el lenguaje hablado. Por otra parte, para el propio Mach es evidente que hay que abolir el dualismo metafísico entre el yo y el mundo, porque ambos están de alguna manera integrados en la propia existencia, en la propia vida, en la propia observación de la realidad, en el análisis de lo real también, etc. Y se entiende perfectamente que Mach defienda una teoría monística o monista fundada sobre el concepto de elemento entendido fundamentalmente como sensación.
Por tanto, se podría definir el empiriocriticismo, tanto el de Avenarius como el de Mach, como una crítica de lo experiencial, una crítica, insisto, de la experiencia. En este orden de cosas, pues es evidente también que existen pues variaciones del proceso fisiológico, de los procesos fisiológicos que corresponden a variaciones de las sensaciones. Y esto fue estudiado, por ejemplo, por la psicofísica en el ámbito de la psicología, y es una de las bases del desarrollo precisamente de la psicología como disciplina científica que quiere adquirir un grado de cientificidad lo mayor posible, y pues esto se basa en pues, los avances de la psicología experimental, de la psicofísica, etc. Por supuesto también de la psicología cognitiva, de la psicología matemática, etc. Incluso podríamos decir también, por supuesto, de la psicología experimental. Por tanto, podemos decir que las investigaciones de Ernst pues, fueron, pues, en cierto sentido, multidisciplinares. No solo abarcaron la física y la filosofía, sino que fueron aplicables a otras ciencias como la psicología, la sociología, la pedagogía, etc. Mach, por otra parte, admite que el tiempo es irreversible, porque también está compuesto o lo percibimos a través de sensaciones, y también afirma que cuanto más joven es el organismo y cuanto más viva es la atención, tanto más lentamente pasa el tiempo. Este es uno de los motivos, o es una de las causas, que dan a entender por qué el tiempo parece pasar más lentamente en la niñez, fundamentalmente, y en la adolescencia, que en la etapa madura, en la etapa adulta, y no digamos ya en la vejez. Aunque, por supuesto, también influyen otras cuestiones, como que cuando se llega a la madurez se han repetido o ha habido más sucesos que ha experimentado el sujeto, muchísimos más, y entonces diríamos que el tiempo parece que pasa más velozmente, simplemente por la acumulación de muchísimos momentos a través de los días, lo que da la sensación de mayor rapidez. En cualquier caso, tanto por el primer motivo que señala Mach como por este otro que indico yo, pues es evidente que puede haber esa sensación, que por supuesto es una sensación psicológica, subjetiva, porque el tiempo pasa igual de rápido desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista científico, el tiempo objetivo pasa con la misma rapidez, bien sea en la niñez, en la juventud, o en la etapa adulta o en la etapa de la vejez. Por otra parte, pues este gran físico, teórico y filósofo austríaco, que fue Ernst Mach, pues también se interesó muchísimo por la filosofía de la ciencia, en sus obras, en sus escritos, en su enseñanza en la universidad, etc. Él incluso decía que solo era un estudioso de la filosofía, aunque pues fue profesor de filosofía en la universidad también. Además, citando más cuestiones de su pensamiento, pues cabe decir que él afirmaba que existía una conexión indudable e indisoluble entre objeto y sujeto. Por tanto, pues se adelantó a otras teorías posteriores que surgieron durante el siglo XX en este sentido. Además, para Ernst Mach había un acuerdo muy claro o una relación entre lo que podemos denominar instinto, sensación y concepto. Existe como una combinación de instintos, sensaciones, conceptos en cada mente humana, en cada ser humano, y eso habría que considerarlo pues muy detenidamente. Los pensamientos de Mach fueron criticados por Lenin, por ejemplo, en un libro monográfico que tituló Materialismo y Empiriocriticismo. Pero ciertamente pues, sobre sus ideas, sobre sus conceptos, se puede discutir mucho, pero realizó grandes aportaciones tanto a la física de su tiempo como a la filosofía de la ciencia también de su época. Podemos decir que, por ejemplo, a diferencia de Avenarius, Mach no cree en la distinción entre lo físico y lo psíquico, ya que pues, considera que es una manipulación o una deformación de la experiencia, porque tanto lo físico como lo psíquico están interconectados y se pueden diferenciar pues a nivel de clasificaciones, pero realmente pues están integrados lo físico y lo psíquico. Por lo tanto, ahí se advierte también el monismo implícito en la filosofía de Ernst Mach. Pero es que además podemos pensar que
si consideramos al ser humano, hay que tener en cuenta, y esto también lo afirmaba Mach, de que existen los aspectos introspectivos relacionados con el pensamiento interno de cada sujeto y también los aspectos fisiológicos de su organismo, del organismo de cada individuo. Y eso pues hay que siempre valorarlo en su integración. Por otra parte, pues es evidente que la doctrina de Mach pues rompe con el concepto positivista de la ciencia, porque habla de la introspección, habla también del valor de los conceptos como signos y también de las leyes científicas como instrumento de previsión, pero fundamentalmente si consideramos su valoración de la introspección, por ejemplo, pues eso iría contra la corriente más rígida del positivismo decimonónico de su época, fundamentalmente del propuesto por Augusto Comte. En cualquier sentido, está claro que para el desarrollo de la ciencia de su tiempo, pues Mach señaló que había dos instrumentos o fundamentos de la crítica de la física que la llevarían a su mejoramiento o quizás a su perfección, y que serían precisamente la elaboración de leyes científicas y el entender los conceptos como signos. Y esto pues se notó precisamente en teorías como la de la relatividad de Einstein y también el surgimiento de la mecánica cuántica en 1927 con Schrödinger y otros grandes físicos. Quizás la aportación más conocida, o sin ninguna duda lo es la estimación de la velocidad del sonido y el término Mach 1, que fue propuesto por Ernst Mach, diríamos, para pues entender la velocidad del sonido en relación con un objeto. Y por lo tanto el Mach 1, por ejemplo, que equivale a la velocidad del sonido, significa la expresión de la velocidad de un objeto con respecto a la velocidad del sonido, que como sabemos es de 1234,8 km por hora. Cabe decir que Mach fue uno de los grandes físicos teóricos de la historia y también un excelente filósofo que nos ha dejado extraordinarias reflexiones sobre la ciencia, sobre la integración de sensaciones y pensamientos y sobre la valoración de la utilidad de la ciencia y también de las funciones de la filosofía. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguir viendo y escuchando mis vídeos. Muchas gracias a todos y hasta siempre.